Hola, ¿cómo está? Me da gusto saludarles en esta ocasión. Qué bueno que se da el tiempo para estudiar conmigo unos minutos la palabra de Dios. Siempre es bueno hacerlo. En estos tiempos que vivimos, aún más. Hoy tenemos un tema muy singular. Como ya usted está viendo aquí el título, vamos a hablar de ese pasaje que a veces no lo tenemos tan claro y solo lo escuchamos como alguna referencia muchas veces cómica sobre el profeta Balaam, su burra o la asna que tenía y la aparición, la presencia del ángel de Jehová. Esto se encuentra en el libro de Números, así que yo le invito a que busque su Biblia, abra ahí los capítulos 21, 22, 23 de Números, léalos, léalos. A mí me gusta mucho leerlo en la versión Reina Valera 1960, porque estoy acostumbrado más a ella y me gusta su lenguaje. Pero usted puede leerlo en esa versión y luego en otra, hasta que crea que su comprensión ha aumentado, ha crecido. Es importante que lo leamos. La historia es abundante en detalles, no los vamos a ver todos, pero vamos a tomar lo más relevante, lo que he podido considerar como más relevante, porque el Señor puede esta sesión, en esa sesión, hablarnos a cada uno de nosotros. Así que le invito, vaya, póngale pausa a este video y vaya a la escritura, a leer Números 21, 22, 23. Y volvemos a vernos en un minuto. Le espero. Bien, si ya lo leyó, entonces vamos a continuar. Seguramente lo que vamos a ver adelante le va a interesar mucho. ¿Quiénes son los personajes que encontró? Ya leímos los pasajes. ¿Qué personajes hay? Yo rescato estos cuatro como quizás los principales. Obviamente hay más, pero digamos que estos son los cuatro personajes centrales de la historia. Obviamente tenemos ahí a ese animal, como como el apóstol le llama, una muda bestia de carga, una burra, ¿no? Un asna. Tenemos también a un rey. En este caso hablamos de Balac, hijo de Zippor, rey de Moab. Moab, los moabitas. Es un pueblo muy conocido, los que están familiarizados con la escritura del Antiguo Testamento, seguramente les suena muy conocido, muy familiar el nombre de Moab, los moabitas. También aparece ahí un personaje muy singular, Balaam, hijo de Beor, un profeta. Y obviamente el actor principal, el personaje principal, que es el ángel de Jehová. Y sobre estos cuatro se centra la historia. No sé cuál de los cuatro, quizá Balak, sea el personaje más, digamos así, más común, más normal, más cotidiano, más fácil de entender. Era un rey de un territorio, de un pueblo, pero los otros tres tienen muchas singularidades. Pero sobre estos cuatro se centra el pasaje. Veamos cómo transcurre la historia. La historia la podemos dividir en cuatro fases, en cuatro escenas le puse yo. La primera son las victorias de Israel. Ubiquemos un poco en el tiempo de que estamos hablando de la época de Moisés, de Aarón. Todavía estamos hablando del peregrinaje en el desierto. Todavía estamos hablando de esas andanzas camino a la tierra prometida. Todavía estamos en ese proceso. Aquí en Israel no hay reyes. Recordemos un poco lo que vimos en sesiones anteriores. Con Moisés, después vino Josué, que fue el conquistador,
Y después vinieron los jueces. Y después de los jueces, los reyes. O sea, los reyes, no hay rey en Israel. En Israel, quien dirige es el Señor a través de Moisés y de Aarón. Entonces van avanzando y encuentran a algunos reyes que oponen resistencia y los vencen. En el capítulo 21 nos habla un poco acerca de eso. Pero esas victorias provocan miedo en Moab, es decir, en la gente y hasta su rey. Por lo cual viene la escena 2. La escena 2, Moab contrata, o el rey en este caso de Moab, contrata a un profeta para maldecir a Israel. Y aquí ya surgen dos elementos que a cualquiera nos causa ruido, digo yo, se nos hace extraño, nos suena extraño. Primero, que un rey contrate, o sea, hablar así de contratar, de pagarle por los servicios a un profeta. Y luego, la tarea que le pide es que maldiga a Israel. Y entonces es un profeta para traer maldición. La tercera escena habla sobre Dios que interviene en este proceso. Mientras el pueblo avanza y los enemigos se preparan para hacerle frente a Israel, Dios no está ajeno, sino que interviene. E interviene en el camino de ese profeta. Luego, la parte final, el profeta confirma las bendiciones para el pueblo de Israel. Pudieran ser las 4 grandes escenas. Si usted leyó los pasajes que les sugerí de Números 21, 22 y 23, seguramente mira estos pasajes y es un resumen bastante sencillo de lo que le he estado comentando, lo que usted ha estado leyendo. Veamos un poco la parte acerca del miedo en Moab. Estamos ahí en Números capítulo 22. Dice, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, pues que al ir avanzando el pueblo de Israel ha enfrentado a varios pueblos, entre ellos que aquí se menciona al amorreo, y los ha vencido. Y entonces la gente de Moab sabe que en la ruta ellos son los que siguen. Y el rey de Moab mira la amenaza muy real. En el capítulo 21 se nos habla de que Israel venció a los amorreos, en este caso a Sehón, que era el rey de los amorreos. Luego después venció a Og, rey de Basán. Y ahora en la ruta está Moab. Y entonces Moab, al ver lo que le pasó a sus vecinos, se alerta y tiene miedo. Y entonces el rey sabe que ese pueblo viene con alguna protección o una bendición especial y que no va a ser fácil derrotarlos. Cuando manda a investigar, se da cuenta que es una multitud muy grande y al ver tanto pueblo caminando, avanzando, el rey de Moab se asusta y tiene miedo. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces el rey? El rey contrata a Balaam. Dice ahí en el versículo 6 que el rey, al hablarle a Balaam, le dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, escuche bien, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, el rey. Y aquí aparece entonces
el otro personaje. De los 4 que habíamos puesto, ya apareció uno, que fue el rey, y ahora aparece un segundo, que es el profeta Balaam. ¿Qué sucede con Balaam? Bueno, ¿quién era este hombre? Balaam es un personaje de difícil interpretación. No se habla mucho. Aquí aparece de pronto en la narración de Números, pero no hay información previa. Se piensa que era un profeta de Mesopotamia, de allá por la tierra de donde era el mismo Abraham, y que quizá por Abraham, o quizá después por Isaac, o más bien por Jacob, que después de que Abraham se va, Jacob es uno de los que regresa a la tierra de su abuelo. Probablemente alguna información o conciencia de Dios se esparcía o se tenía en aquel entonces. Pero era un profeta de Mesopotamia con alguna conciencia o conocimiento de un Dios verdadero, del verdadero Dios. Era reconocido, tenía fama, y lo que acabamos de leer lo confirma, es decir, Balac, el rey, cuando le manda llamar, le dice, yo sé que lo que tú digas, palabras de bendición, son efectivas, y lo que tú digas, palabras de maldición, son efectivas, dice el rey. Yo te creo lo que tú haces, y sé que tienes algún don especial, entonces quiero que vengas y que me hagas un trabajo para que maldigas al pueblo de Israel. Entonces también era reconocido porque alquilaba sus servicios. ¿Qué clase de profeta, sí? ¿Qué clase de profeta puede estar al servicio del mejor postor? ¿Qué tipo? ¿Qué clase de hombre puede hacer esto? Que se preste, se alquile para bendecir, maldecir, hablar a favor o en contra según se lo pidan y de acuerdo a las dádivas. Así que van estos hombres y le entregan al profeta las dádivas. Y el profeta, Balaam, recibe las dádivas y les dice, ustedes leyeron, de alguna manera les dice, va a estar difícil porque pues este pueblo es el pueblo de Dios y yo no puedo ir en contra de ese Dios. Como que de cierta manera decía, tengo algunas habilidades, pero tengo un límite, ¿no? Y es una tarea difícil, ¿no? Así que, déjenme consultar y aguarden y mañana les doy una respuesta. Y entonces a la mañana siguiente, Balaam les da la respuesta, dice, Dios me dijo que no, o sea, que no puedo ir. Y en esa respuesta nos hace ver que Balaam dice, pues no es que yo no quiera, la verdad es que Dios no me deja. Así que, pues no, díganle al rey que no puedo hacer eso. Así los enviados regresan con el rey. Y entonces el rey, al escucharlos, hace una contraoferta. Parece como un juego de regateo, mi hermano. Que cuando vienen, ahora ya no vienen solamente algunos príncipes, vienen personas de más alta alcurnia, de más alto nivel, con mayores dones, es decir, con valores más altos, valores económicos más altos. Y entonces vienen y le ofrecen una cantidad mayor de dinero y le dicen, te rogamos, o que el rey insiste en que vayas y que hagas la labor de maldecir al pueblo de Israel porque viene en contra de nosotros. Balaam ya había escuchado lo que Dios le dijo. Dios ya le había dicho, no te metas con Israel. Pero cuando viene la contraoferta, los ojos de Balaam, los oídos de Balaam, no lo dejan tranquilo y dice, bueno, a ver, aguarden otra vez. Déjenme ver una vez más a ver qué Dios dice. Y otra vez, Dios en esa noche le vuelve a decir, no tienes nada que participar, regresa a esos hombres. Y entonces, en la mañana, Balaam con cierta pesadumbre, con cierto dolor, dice, pues no es que yo quiera, pero es que Dios no me deja y pues no puedo. Y eso nos habla mucho del tipo de persona, ¿me explicó? Porque Dios ya le había dicho que no podía hacer. Dios ya le había dicho que no se metiera, que no hiciera caso, que lo regresara, que no tuviera ninguna participación con estos hombres de Moab.
Pero este hombre no tenía realmente, parece, ningún escrúpulo, no tenía realmente ningún impedimento. Para él le parecía tan normal corromperse y su conciencia estaba así. Y está diciendo, realmente no me culpen a mí, culpen a Dios, el que no quiere es él, ¿verdad? Yo por mí hago el trabajo. De alguna manera eso es lo que está haciendo y bienvenido el dinero que me van a dar. ¿Qué clase de profetas puede haber hoy en día, pregunto yo, que hagan trabajos así, que se presten a este tipo de actividades? Qué triste, ¿no, mi hermano? Bueno, aquí Dios, sabiendo aún la condición de Balaam, tiene que hacerle notar y al fin lo deja ir, pero le dice nada más que cuando vayas no vas a hacer lo que ellos digan, sino lo que yo te diga. Y Balaam sale y cuando sale como pensando, como todavía meditando lo que acaba de suceder. Miren lo que dice aquí en Números capítulo 22, versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera en mi mano, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Mire qué escena. Cuando Dios le permite a Balaam ir con esos hombres, cuando van camino a Moab y cuando va avanzando, va Balaam sobre su asna y llega un momento en que se aparece el ángel de Jehová. Y el asna, mi hermano, sí identifica al ángel y lo mira y tiene miedo. Y el asna se sale del camino y entonces se va entre el monte porque no quería pasar cerca del ángel de Jehová porque tenía una espada en la mano. Y el ángel estaba ahí atravesado en el camino y la burra le saca la vuelta. Y más adelante, otra vez, se vuelve a aparecer el ángel en el camino y la burra le saca la vuelta. Y se aparece en una parte del camino en la que solamente hay una pared. Hay una pared y el ángel se pone de un lado, obligando a la burra a pasar por entre él y la pared. Y la burra, con todo el miedo, pasa y lastima las piernas del profeta contra la pared, porque la burra está viendo ahí el ángel. Y eso hace enfurecer al profeta. El profeta se enoja con la burra porque llega un momento en que el camino es tan estrecho que se aparece el ángel y no hay lugar para donde pasar. Y la burra ve que el ángel de Jehová está bloqueando todo el camino y entonces la burra se niega a caminar. Y justamente allí es la escena donde el profeta se enoja y comienza a golpear a la burra, obligándola o queriéndola obligar a caminar. Mire la intervención de Dios. Dios está atravesando 3 veces en el camino del profeta que iba a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios interviene y manda a su ángel. Y aquí cuando aparece el ángel, algunos piensan que pudiera ser Jesucristo mismo. Otros, con algunas versiones, no ponen al ángel con una A mayúscula. Entonces, algunos interpretan que no es necesariamente Jesús, pero está claro que es un ángel de Jehová, es un enviado de Dios, es Dios mismo que está interviniendo, que la burra sí lo identifica, pero el profeta no. El profeta no es capaz de identificarlo y no sabe por qué razón, o no logra entender por qué razón la burra se niega a caminar y comienza a golpearla y la golpea varias veces, ¿verdad? Y justamente en ese momento es cuando Dios abre la boca de la burra. Mire qué humillación, mi hermano. Muchas veces vemos este pasaje como algo cómico, como algo chusco,
que una burra esté hablando. Y por eso quise poner esta foto ahí de esta burra así con la lengua de afuera, porque aunque pudiera parecer chusco, realmente es una humillación. Es decir, imagínese usted hablando con una burra. ¿Qué clase de persona es corregido por una burra? ¿Me explicó? ¿Qué clase de persona se tiene que ser para que una bestia como esta asna sepa más de lo que está delante e identifique a su creador en lugar de un pseudo profeta o un disque profeta o un disque adivino que no es capaz ni de mirar y reconocer al ángel de Jehová cuando lo tiene enfrente? Y mire, encontrarse hablando con él, con una burra. Eh, a veces uno hace cosas ridículas, pero piense un poco en ponerse a discutir con un burro y que el burro le esté contestando. El profeta, el reconocido profeta, ¿verdad? Al que le ofrecen dones y todavía regatea y todavía le ofrecen más dinero y los mismos reyes le hablan. Bueno, ese tipo está ahora discutiendo con una burra que se ha echado bajo sus pies. Y eso no es otra cosa más que un momento de humillación donde Dios le está enfrentando a Balaam y le está diciendo quién es realmente el Dios todopoderoso. Y que él no tiene nada y no puede hacer nada contra ese Dios. El asna le dice a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me pegas? Y el profeta le responde, porque te estás burlando de mí, no caminas. Mire, tener un diálogo, ¿no? Pero todavía el asna le vuelve a decir, pues no soy tu asna, ¿acaso no me conoces? ¿Has cabalgado por mí por tantos años? ¿Cuándo me he portado así? ¿Alguna vez lo he hecho? Y el profeta le responde, no. Entonces entiende que algo está pasando, ¿no? El asna como que le está llamando al punto de decir, esto es una situación sin igual, única, nunca he vivido esto, y está frente a nosotros, se encuentra alguien muy, muy poderoso, y yo no puedo caminar por ahí. Y el asna lo reconoce y el asna cae al suelo. Y entonces es cuando Balaam, el profeta, el famoso profeta de Mesopotamia, tiene que reconocer que enfrente tiene al ángel de Jehová y se tiene que humillar. La humillación es en dos sentidos, mi hermano. En el sentido de que encontrarse discutiendo con un animal y que el animal entienda más que uno. A veces las mamás son bastante crueles con los niños, ¿verdad? Y dice, ay, no, mi hijo no me hace caso, ¿eh? Me hace más caso la mascota que mi niño, ¿eh? Como que le cuesta entender, ¿no? Pero a nuestras mascotas les hablamos y vienen, y los niños les hablamos y ya andan corriendo como si nadie les hablara. Bueno, es una humillación que un animal como tenga que corregir a un famoso profeta. Y el profeta, cuando se abren sus ojos, cuando entiende que delante de él está el ángel de Jehová, cae a la tierra también en humillación. Bueno, ¿qué es lo que le dice el ángel de Jehová a Balaam? Le dice, tu camino es perverso delante de mí. Tu camino es perverso delante de mí. La corrupción, la vida de corrupción que llevaba el profeta es perverso, le dice. El que te estés alquilando, el que te estés prestando a maldecir y bendecir bajo un sueldo, el que te interese más la paga que mi palabra, el que todavía después de que te doy una orden, todavía lo consideres, a ver si hay alguna manera de quedarte con ese dinero, eso es perverso para mí. Tus motivos, lo que te mueve a ti, es perverso para mí, es detestable delante de mí, le está diciendo el ángel de Jehová. Le está señalando claramente su pecado, mi hermano.
Y le está diciendo que esa forma de vivir no es, ese estilo de vida no es aceptado por el Señor. Y entonces le dice, vas a ir con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y ahí Balaam entiende que no tiene otra opción más que obedecerlo. Así como Balaam, el profeta, quería tener una espada para matar incluso a su asna, el ángel tenía una espada en su mano. Y no está siendo amable ni está siendo cortés con el profeta. Le está diciendo claramente cuál es su pecado y lo que tiene que hacerse. Y entonces Balaam reconoce su falta y sabe que tiene que ir ahora a donde el rey de Moab y hacer lo que Dios le está pidiendo. Y eso es lo que sucede. Llega, y usted lo leyó, llega el profeta con Moab, le da instrucciones de lo que se tiene que hacer y al momento de maldecir al pueblo de Israel, no lo hace. Y comienza solamente a dar su bendición. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. No será contado entre las naciones. Qué hermoso lo que dice el profeta sobre Israel. No puedo. ¿Por qué lo tendría que hacer? No puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido. No puedo porque este pueblo es un pueblo que Dios ha bendecido. Lo veo desde la altura y puedo mirar desde los collados y encuentro un pueblo que habita confiado. Habita confiado. No será contado entre las naciones. Luego mire esta otra bendición del profeta. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Cuando el rey de Moab esperaba una maldición, lo que el profeta declara es bendición. Y lo declara no por él, sino porque ha encontrado al verdadero Dios, que es el que cuida y protege a Israel. ¿Qué podemos concluir, mi hermano, en este pasaje? Primero, el pueblo de Dios ha sido bendecido por el Señor. Pero esa bendición, mi hermano, es para compartirse. Es decir, no es, que nunca fue así en la Escritura, que Dios bendiga al pueblo de Israel meramente por Israel. Desde el principio, la visión de Dios es bendecir a todas las naciones. La promesa de Dios a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones. La bendición de Israel es apenas el inicio, pero es una bendición que debe compartirse a todas las naciones. Ciertamente somos un pueblo bendecido, pero somos llamados a bendecir también, a ampliar esa bendición. También podemos decir que nuestros caminos son siempre conocidos para el Señor, como el profeta. Realmente miren qué estilo de vida. Y pudieran pensarse que el profeta era un buen negociador, que el profeta era, pero no había nada oculto que Dios no conociera. Dios conocía el camino del profeta, lo que hacía, aún de un profeta pagano, aún de un profeta ajeno al pueblo de Israel, aún de un adivino, lo que sea. Dios conoce. Y Dios es un Dios superior que pone límites aún a ese tipo de personajes. Y no existe, no funciona, no sirve ningún
otro poder sobre el pueblo del Dios Todopoderoso. Me gusta mucho este pasaje porque nos lleva a entender solamente hay un Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, un solo Dios, no hay nadie por encima de él. Y aquí es un pasaje donde nos enseña a nosotros a habitar seguros. El pueblo de Israel puede habitar seguro. Hermano, este es un tema que usted puede compartir. Vea de nuevo el video, estudie los pasajes, los personajes y comparta. Necesitamos saber todos, confirmar todos que nuestro Dios nos ha bendecido, que Él vela por nosotros y que no hay ningún otro poder que pueda tener relevancia sobre nuestra vida. Solamente dependemos de Dios y con Él habitamos confiados. Espero que el Señor le bendiga. Ya pronto tendremos sesiones en tiempo real. Esté muy al pendiente porque la escuela dominical, estamos ya por reanudar de forma gradual. Dios les bendiga, mis hermanos.